piden a Él. Por eso es que somos muchos. Por eso es que somos muchos dioses para ustedes. Yo sé que tal vez muchos no entenderán esto. Yo hoy lo entiendo y me quedo con eso. Y salí corriendo. De ahí otra vez llegaron esos seres a atormentarme. Y empecé a ver cosas monstruosas. Y me dijo ese ser: te voy a llevar y te voy a mostrar a dónde vienen todos los que mueren sin el Dios que tampoco tú conoces. Se abrió un círculo en la parte de arriba y descendían muchos cuerpos desnudos, hombres, mujeres, jóvenes. Yo no te voy a decir niños porque yo no vi niños. Al llegar, al tocar ellos, al caer, inmediatamente ellos empezaban a quemar como a... No te puedo decir que era fuego, era como si fueran brasas, que en el momento de caer ellos empezaban a pelar, como si ellos estuvieran quemando. Y yo sentía un dolor inmenso porque yo decía: ¿en qué momento me voy a poner así? ¿En qué momento me voy a empezar a quemar? Y un demonio me decía: la diferencia entre tú y ellos es que tú estás viva aún y ellos están muertos. Ellos ya no tienen otra oportunidad. Y en el momento empezaba a salir un ser grande, como mayor a todos, y se formaba. Tiempos finales. Profecías, revelaciones y prédicas y un contenido totalmente cristiano. Suscríbete, comparte el video y no olvides activar la campana. Tiempos finales. Dios te bendiga. Y formaba a muchos seres horribles. Legiones, podría decirse así, de demonios. Y les ordenaba. Ellos agarraban como un tipo ganchos, no sé cómo explicarte, no sé si has visto esos ganchos de metal que usan para la carne del puerco. Y ese metal, ese gancho estaba como de color fuego, como un color ardiente. Y esos ganchos eran para agarrar a las personas, para enterrárselas y llevárselas como si llevaran un pedazo de carne. Yo recuerdo que esos seres obedecían al que era más grande y me decían más grande. Adulterio, fornicación, lujuria, conforme iba diciendo los pecados. Iban pasando esos seres y se llevaban a esos hombres, a esas mujeres, a esos jóvenes, con esos fierros, colgándolos como si fueran animales, como si fueran pedazos de carne. Y ellos gritaban con un dolor espeluznante que mi mente se había quedado. Esos gritos, esos llantos, ese dolor que ellos transmitían. Porque yo no sentía, yo creo, a tal grado todo lo que ellos vivían. Lo que se podía sentir era un problema de respiración. Me dolían los pulmones, me dolía todo, me dolían los pies. Yo ya no sabía qué hacer en ese lugar. Era como al momento de sentir, ya darme por vencida. Con lo que yo te estoy diciendo es lo que pasé espiritualmente. Afuera había una lucha física. Yo tenía que pelear para poder salir de ahí. Pero yo decía: ¿cómo voy a poder con todo esto? Y aparte no había salida. Donde quiera que yo corría, todo estaba cerrado. Después de esto, esos seres mostraron lo que pasa a la gente, a las personas que violan, a los hechiceros, a los adúlteros, a los fornicarios, a los que roban.
son castigos tan severos, tan dolorosos. Y yo sé que el hombre no alcanza a entenderlo, porque así como ese rico del que nos habla en la palabra, no lo entendió hasta que lo vio. Muchos así van a ser, y me van a entender por qué les digo. Estas personas le pedían a gritos que fueran descansados aunque sea un momento. Pero ahí no hay descanso, es el dolor más tremendo que les puede pasar. Es un dolor tan grande, tan terrible, que no hay forma de salir de ahí. Y no hay Dios, no se siente Dios. Yo recuerdo que en la desesperación yo le decía, quiero cambiar lo que hice mal. Yo le dije, sácame de aquí, por favor, si tú existes. No te conozco, a mí me han hablado de ti, pero yo no te conozco. Me decía un demonio riéndose, sí te han hablado, pero tú no has querido escucharlos. Entonces yo empecé a correr y yo le decía, te prometo que si tú me dejas salir de aquí, yo te voy a servir y yo voy a hablarle al mundo de que este lugar existe. Pero sácame de aquí, yo le voy a decir al mundo que este lugar es real. Pero sácame si es que me puedes escuchar. Esas fueron las palabras que yo usé. Yo quería salir de ese lugar, porque ver tanto dolor y tanto sufrimiento, yo no quería estar más en ese lugar. Era desesperante ver tantas cosas que yo no podía cambiar. Y que aparte de eso yo me ponía a pensar en qué momento iba a empezar ese sufrimiento en mi cuerpo. Hoy entiendo. El propósito de Satanás era matarme físicamente, pero él no lo logró. Cuando yo dije estas palabras, vi otro orificio que se hizo grande, pero había un destello hermoso. Salieron unas manos de ese destello, eran unas manos tan hermosas, grandes. Y yo empecé a correr como si yo sintiera que era lo único humano, lo único que me podía ayudar a salir de ahí. Yo empecé a correr y él me dijo, es una voz que me dijo, fue algo tan tremendo, tan difícil de entender en ese momento, pero me dijo, pelea por tu alma. Y yo corrí hacia ese círculo iluminado y brinqué, pegué un salto. Yo veía atrás de mí todos los demonios corriendo, y al tocar esa punta de esos dedos, yo sentí como si yo me hubiera quebrado, como si me hubieran arrancado los huesos, como si me hubieran quebrado todo mi cuerpo. Era algo horrible, pero desperté en casa. Yo siento que, yo así lo veo, como que yo estuve mucho tiempo en ese lugar. Para lo que yo les estoy diciendo, fue la segunda vez. Dice mi madre que yo sí desperté. Ese día que yo les estoy contando que me recosté, lo que salió fue mi alma. Y en ese momento entró a mi cuerpo una legión. ¿Por qué te digo esto? Cuando yo desperté, te comenté la lucha que tuve espiritualmente en el infierno, porque hoy te lo puedo decir con seguridad. Dios me mostró un lugar donde vamos a ir a sufrir si no aceptamos su voluntad. Pero ¿qué pasó con Rosy físicamente? Cuando Rosy caminó, cuando su alma descendió a ese lugar, ¿qué pasó con la carne de Rosy? Porque Rosy no estaba muerta, era verdad lo que decían esos seres.
Rosy aún no moría, por eso Rosy no se quemaba como los demás. ¿Qué pasó con la parte física? La parte física se levantó, la parte física siguió como si hubiese sido Rosy. Y Rosy se levantó. Mi madre me cuenta que yo me levanté, me puse un vestido, yo me vestía de sí mi vida. A mí no me importaba si yo no traía tirantes, si yo no estaba cubierta. No, yo usaba lo más provocativo que podía ser, porque a mí me gustaba provocar. Y mi madre dice, saliste con un vestido que yo siempre te dije que ese vestido no se te ocurriera ponértelo. Era un vestido rojo, prácticamente ni era vestido, era un pedazo de tela que no dejaba nada a la imaginación. No tenía tirantes, no tenía mangas, no era totalmente extraño el vestido. De color rojo, unas zapatillas muy altas, y mamá, te pusiste las más altas que tenías, y te pintaste los labios de un color rojo, te pintaste la cara, saliste, hija, totalmente diferente. O sea, sí te arreglabas, pero ese día tú te exageraste, y tu papá te dijo, ¿a dónde vas así? Y tú lo único que contestaste, que a nosotros se nos enchinó la piel nada más de verte, porque tú le contestaste a tu papá, tú no tienes poder sobre mí. Tu padre nunca se hubiera quedado callado, era algo que tú tenías, que nos daba hasta miedo. Y si te fuiste, eso fue la última vez que nosotros te vimos. Tu hermana Flor vino y nos vino a decir muy asustada que tú habías ido a su casa y le habías dicho muchas cosas, pero que tú habías captado, que Flor había captado, o sea, mi hermana había captado que algo estaba mal, porque ella ya estaba buscando de los caminos de Dios. Ella ya había aceptado al Señor Jesús. Y le decía a mi hermana, mami, ella no es Rosy, esa persona que salió no es Rosy, no es mi hermanita. Yo soy la más chica, somos 3 mujeres, pero soy la más chica. Somos 3 mujeres y un varón, pero de ellos soy la más chica, como lo quieras ver en edad y en estatura. Y sé que mi hermana estaba desesperada. Mamá, hay que encontrarla. Esa persona que salió no era Rosita. Esta vez para encontrarme tardaron 7 días. Buscaron medios para que me encontrara, hasta que me encontraron. Yo sé que es muy complicado de que esto lo puedan creer. Me encontraron en casa de una amiga que yo apreciaba como si fuera una hermana. Le fallé también en muchas cosas como amiga, dentro de un cuerpo que ya estaba mal. Y fue algo tan tremendo, porque dicen que cuando ellos me encontraron, yo era un animal, era un ser salvaje. Yo no caminaba, yo era como una bestia. Mis padres me llevaron a casa. Mi novio me vio en esa condición, que hoy es mi esposo. Dice que no pudieron acercarse a mí porque la voz que salía de mí era espantosa y tenían miedo a acercarse. Entonces, mi esposo, pues en aquel entonces mi novio llamó a mis papás para que fueran por mí. Me encontraron. Mis padres llegaron, me llevaron a casa. ¿Qué no hacen los padres por los hijos? Me llevaron a casa. Decidieron que al siguiente día me iban a llevar con doctor. Pero mi padre, como practicaba la brujería y ciertas cosas, para él esto no es brujería, para lo que él hace no. Dice mi hermana que cuando él empezó a hacerme esa oración que él hacía para ayudar a otro, dice que el ser que estaba en mí se reía de él y le decía, ¿no te has dado cuenta que con eso tú me das más poder? ¡Qué tonto eres! Era algo tremendo. Mi hermana Heriberta no conocía de la palabra. Mi hermana empezó a hacer el rosario. En ese momento el rosario se
se rompió y mi hermana se espantó porque el demonio se reía. Dice, si tú supieras lo que tienes en tus manos, le dice, todas esas cosas son vanas. Y todo el mundo tenía miedo. Entonces mi papá, como no encontraba solución, llamó gente de las que él conoce para que me ayudara. El mismo brujo le dijo que no podía hacer nada por mí, porque yo tuve que haber hecho un pacto para que yo estuviera en esa condición. Entonces mi mamá dijo que me iba a llevar con un doctor. El doctor le dijo que tenían que llevarme a una clínica psiquiátrica, porque eso no era algo que él pudiera ayudar. Me llevaron a un hospital psiquiátrico y ahí me atendieron. Pero luego pasaron cosas que yo sé que no tengo pruebas para que tú me creas en esto. Bien dice Jesús en su palabra, dichosos los que creen sin haber visto. Pero esto es muy difícil para la carne. Pero este doctor le dijo a mis padres, su hija le vamos a diagnosticar esquizofrenia, pero esto va más allá que una esquizofrenia. Yo le aconsejo que vayan a una iglesia, porque ellos pudieron ver a través de cámaras cosas que me pasaban sobrenatural. La camisa de fuerza que me pusieron, se abrían solas los broches. Por eso ese doctor de alguna manera les aconsejó a mis padres que me llevaran a una iglesia donde hicieran un exorcismo. Y sí, mis padres me llevaron a una iglesia. Primeramente me llevaron a la iglesia donde yo estaba a servicio. El sacerdote les dijo que podían ir a ver al padre, a un sacerdote que se llama Pedro, la iglesia La Petrolera. Y el sacerdote le dijo a mis papás que sí, que efectivamente tenía una legión de demonios, que me iban a hacer el exorcismo. Entonces mi padre le dijo que lo que quería es que yo estuviera bien. Y él le dijo, voy a consultar a los otros, porque seríamos 3 los que vamos a hacer el exorcismo, 3 sacerdotes. Entonces mi papá le dijo que sí. Y le dijo, me la van a traer en 3 días. Y así fue, mi papá a los 3 días me llevó. Y ese sacerdote le dijo que me iban a hacer el exorcismo, pero yo iba a morir. Porque yo no iba a aguantar lo que iban a hacer al salir de mí esos seres. Que iba a tener múltiples fracturas. Y al final iba a morir porque se me iba a quebrar la parte de lo que es la nuca. Como, no sé, algo físico iba a suceder que me iba a matar. Entonces, mi papá le dijo que ¿por qué? Dice, mire, el momento que ella salgan esos seres, ella va a expirar, pero ella va a estar bien, ella va a descansar de esto que ella está viviendo. Yo hoy te puedo decir que no iba a ser así. Eso era lo que esperaban todos esos seres allá abajo, eso es lo que esperaba Satanás y ese mundo de seres que están esperando tus almas, que yo muriera, pero no morí. Para la gloria de Dios estoy aquí. Mi papá estaba confundido porque no sabía qué hacer. Al siguiente día iba a ser el exorcismo. Y el sacerdote dijo que era conveniente que esa noche yo me quedara ahí. Entonces, mi hermana, que ya conocía del Evangelio, les habló a mis papás y le dijo que me sacaran de ahí, que quería que una opinión diferente. Papá, si el pastor dice que lo mismo, entonces te la llevas a ella que le haga el exorcismo. Pero yo sé que Dios es grande y Dios es poderoso, le decía a mi hermana Flor.
y ella puede ser libre. Y papá dice, hija, estos hombres están preparados. ¿Cómo crees que van a decirnos una mentira? Estos hombres saben lo que van a hacer con tu hermana. Papá, la van a matar. Mi mamá, desesperada, le dijo, yo quiero que mi hija viva y quiero que mi hija esté bien. Quiero que la saques. Y me sacaron de ahí. Me llevaron otra vez a casa. En un cuarto chiquito, muy pequeñito. El pastor que iba a orar por mí le dijo a mi familia, a mi mamá, quiero que la encierren en un cuarto donde no tengan nada con lo que ella se pueda hacer daño. Y quiero que ahí la encierren hasta que yo llegue. Y así fue. Me encerraron. De momento, hay cuenta que yo como si yo hubiera reaccionado. Satanás sabía que todavía yo no estaba muerta y que era importante que antes él les hiciera creer que Rosy estaba ahí. Entonces, dice mi hermana y mi mamá que de momento empezó a actuar normal y que le dijo, báñame, mamá, y que le empecé a hablar normal a mi mamá. Y entonces yo me fui yo le dije a mamá que me bañara. Me bañaron, me arreglaron, porque para esto, dice mi madre que con los días que estuve ahí en casa, con las manos, con mis uñas, aunque parezca increíble lo que les voy a decir, el piso de la casa de mis papás, yo lo levanté con las uñas prácticamente. Por eso yo tenía las manos todas lastimadas. Yo no sé, solamente alguna posesión así tan demoníaca pudo haber permitido que estos dedos, que estas manos pudieran hacer esas cosas. Mi mamá dice que hubo una noche donde yo dormía como un murciélago, pegada al techo. Y para ellos era algo muy, muy frustrante por no poderme ayudar. Entonces, todo el mundo quería de la colonia donde yo vivo. Yo vivía, querían ver, como ahorita te estoy diciendo, ver para creer. Y este ser se da cuenta que viene el siervo, ¿verdad? Viene el siervo para orar por mí. Y esta legión aparenta estar que Rosy está ahí. Rosy se incorpora, Rosy empieza a caminar como un ser humano normal. Rosy se baña y pide de comer, porque ya tenía días que Rosy no comía, pide de comer. Y al pedir de comer, mi mamá enseguida le trae un plato de sopa. Mi hermana Flor llega, la que ya conoce el Evangelio, me abraza y dice, yo lo que me impacté fue cuando yo te dije, eres tú, Rosita, ¿ya estás bien? Y me dices, sí, hermanita, ya estoy bien. Pero yo recordé, dice mi hermana Flor, que a uno tenemos que hablarle por su nombre, por lo que eres tú, tu nombre. Yo dije, eres tú, Rosa María. Y empezaste a comer la pata de pollo, dice, sin quitarle nada, o sea, te la triturabas con tus dientes. Y yo inmediatamente me levanté y dije, esta no es mi hermana, y cerré la puerta. Y al cerrarla empezó ese ser a ponerse como loco. Y esperaron hasta que diera las 6 de la tarde, a la hora que iba a llegar el siervo. Vino con otros pastores. Estuvieron 3 hermanos, 2 hermanos. Mi padre salió. Mi padre no quería aceptar que me hicieran nada, porque mi padre está pegado a lo que él cree. Pero ese ser se manifestó cuando vio al que iba a hacer la liberación. Y le dijo, ¿por qué me atormentas, Néstor? Esto es lo que a mí me cuentan, porque yo no recuerdo nada de esto. Lo que yo te estoy contando es lo que pasó mientras yo estaba en ese lugar. Y se empieza a presentar la potestad. Y dice mi mamá, porque esto sí me lo cuenta mi madre,
que los vecinos todos estaban afuera porque querían ver qué tan real era lo que a mí me estaba sucediendo. Estaban todos afuera, mis tíos, mis primos, todos estaban afuera. Parece que cuando esta potestad se manifiesta, sale una voz como si saliera de la tierra. Dice que toda mi familia, los vecinos, salieron huyendo, solo quedó mi mamá, mi papá y los que estaban orando conmigo. De ahí en fuera nadie se quedó. Dice mi mamá, me dice, hija, si yo no fuera tu madre y no te amara como te amo, yo también hubiese corrido, me hubiese ido. Pero tú eres mi hija, y resistí hasta el último momento. Fue cuando yo regresé, cuando esta guerra física terminó. Yo salgo de ese lugar espantoso, yo caigo en este mundo y yo empiezo a entender muchas cosas de las que ahora me cuentan, como me han dicho, porque yo no entendía. Entonces yo regreso de ese lugar, todo me dolía, yo no me podía mover. Era verdad lo que decían los sacerdotes. Era como si me hubiera quebrado por dentro, las manos las tenía lastimadas, peladas, tenía llagas, mis huesos me dolían, yo no podía hablar. Tardé como 15 días en volver a obtener mi voz. No me salía voz, era algo tan tremendo. El tiempo que yo estuve así, que te puedo decir, quisiera transmitirte esta parte de mi vida, donde yo sufrí a tal grado de verme en una situación tan denigrante, tan mal, después de haber sido una mujer que todos admiraban, que todos tenían como, oh, Rosita, la catequista, la mujer que se superó, la mujer que casi alcanzó terminar una carrera, tal vez como sea, pero lo estaba logrando. Yo decía, ahora todo el mundo me va a ver como una enferma, todo el mundo me va a ver como una loca, como una enferma mental. Yo abrí mi mente porque yo no podía hablar. Yo pude moverme. Como a las 3 horas, mis huesos me empezaron a responder. El pastor dijo, esta es Rosita. Y me dijo, arrepiéntete, busca a Dios, bautízate y congrégate. Fue lo único que este pastor me dijo. Y me dijo, y si quieres la verdad, búscala en la palabra. Si tienes Biblia, yo nada más le moví la cabeza. Dice, yo sé que es una Biblia católica, no importa, ahí busca la verdad, ahí la vas a encontrar. No me dijo ninguna mentira. La verdad la encontré en una Biblia católica. ¿Sabes qué? Conforme yo leí esa palabra, me dolía más. Toda mi vida una mentira. Después de eso, mi papá se acercó a mí y me dice, mi padre, hija, nada de lo que viviste fue real. Todo está en tu mente porque tú tienes esquizofrenia. Mi padre. Ustedes se imaginarán cómo yo me sentía. Me dijo, tú no estás bien, tienes un problema emocional y hay que tratártelo. Pero nada de lo que tuviste es real. Nada de lo que tú viviste. Papi, yo te quiero contar algo. Le dije algo que no sé cómo explicártelo, pero es algo horrible. Lo que yo vi fue algo horrible. Y mi papá me decía, no, hija, nada es real. Digo, déjame que te diga. Me dice, no, hija, me dice, todo está en tu mente. No me quiso escuchar mi papá. Yo entré en una desesperación. A los 15 días yo empecé a recuperar bien mi movilidad del cuerpo, empecé a hablar bien. Como al mes yo salí de la casa. ¿Sabes a dónde me dirigí? Yo no me dirigí a una iglesia pentecostés. Yo me dirigí a una iglesia católica porque yo quería una respuesta de parte de los que yo serví mucho tiempo y de los que todos pareciera que me dejaron sola. Los amigos catequistas, todos me dejaron sola, sacerdotes, todos me dejaron sola. Yo, mis padres nada más, y los locos, porque yo así le decía a los hermanos evangelistas.
locos. Y entonces fui a ver al sacerdote y le dije, quiero que me diga por qué me dejaron sola, porque ustedes no pudieron hacer nada por mí. ¿Estás bien, Rosita? Eso es lo importante. Le digo, sí, pero quiero que usted me explique por qué. ¿Por qué veo estas cosas que veo? Yo entro a la iglesia y yo no veo las imágenes, sino veo lo que yo vi en ese lugar. Me dice, ¿es que acaso no te explicaron lo que tenías? Le digo que tengo esquizofrenia. Me dice, sí. Tú estás enferma, Rosita. Tienes que tener un tratamiento para que todas esas cosas se vayan deteniendo. Digo, si yo estoy enferma, Padre, si yo estoy enferma, ¿por qué me dijeron? ¿Por qué los sacerdotes dijeron que yo tenía una legión de demonios? Si es esquizofrenia y es una enfermedad física, ¿por qué ellos iban a luchar con una legión de demonios? ¿Y sabe qué es lo que yo vi? Demonios. Seres que jamás quiero volver a ver, Padre. Ayúdeme a entender esto. Y me dijo, hay cosas que yo no te puedo explicar, pero conforme vayas en tu tratamiento, tú vas a entenderlo. Digo, Padre, estamos a tiempo para hablarle a la gente con la verdad y decirle que las imágenes, decirle que todo esto es una mentira, que esto no es cierto, que esto es falso. Y me dijo, eso no se puede hacer porque lo que tú viviste es un problema mental, Rosita, eso no fue real. Y era algo tan terrible, porque muy dentro de mí sentía que así era. Sentía que yo estaba loca, porque ni yo misma podía comprender el problema tan grande en el que yo estaba. Porque yo sabía que nadie me iba a creer, yo sabía que lo que yo estaba viviendo ya iba a ser un problema mayúsculo, porque para el mundo es estar loco. Entonces yo salgo de esto, ya entiendo el problema tan grande, hermanos, que estaba aconteciendo en mi vida, que no iba a ser fácil que nadie me creyera y que las cosas no iban a poder ser como yo quería. Entonces, he entendido, hoy en mi vida he entendido que Dios tiene propósito con los seres humanos. Cuando yo salgo de esto, cuando yo empiezo a buscar respuestas y no las sabía, yo me fui a otras partes, porque yo quería encontrar respuestas, pero yo no quería entrar a una iglesia pentecostés. Yo quería buscar otro lugar, yo quería saber la verdad, pero yo no encontraba la respuesta. Entonces, lo que decidí fue salirme totalmente de todas las cosas que tuvieran que ver con Dios. Quise tapar el sol con un dedo y quise seguir con mi vida física, mi vida normal. Yo quería ser una persona normal, pero yo nunca me volvieron a ver caminando en las calles, ni tal vez comiendo de la basura, nada de eso. Yo volví a ser una persona normal. Me casé con mi novio, o sea, mi esposo, el día de hoy nos casamos. Mi esposo, fanático del fútbol, yo me iba a los partidos de fútbol con él. Yo quería olvidarme de la vida espiritual, yo no quería saber nada de Dios. Después de un tiempo, hermanos, yo caí en una enfermedad, porque yo me embaracé rápidamente, Dios hizo muchas cosas por mí. Dios me sanó prácticamente de matriz infantil, de ovarios poliquísticos. Yo me embaracé prácticamente inmediatamente que me caso, me embarazo. Como a las 4 o 6 meses, yo enfermé de un problema de loco. Más bien de un problema de respiración. Yo no podía respirar. A las 12 de la noche me venía un problema de respiración, yo no podía respirar. Y la anterior noche de que me empieza esto, yo veo como un demonio viene y me golpea en la cara. Y al siguiente día, yo amanecí con un golpe en el ojo, con un golpe, pero era como si algo me hubiera
O sea, así literal, era moratada la cara. Y pasaron los días y yo no podía respirar, los doctores no encontraban una explicación científica de cuál era el problema de que no podía respirar, porque no tenía problemas en los riñones, no tenía problemas de bronquitis, no tenía problemas nada en los pulmones, así de sencillo. Los doctores no sabían qué era lo que estaba pasando y mi ojo estaba mal, mi ojo a punto de estallar prácticamente, porque se me hizo un coágulo, se me salió, se me hizo una bomba fuera del ojo. Yo me veía espantosa. Hoy me arrepiento de no haberme tomado foto para que la humanidad viera el poder tan grande que Dios tiene. Yo sé que muchos han palpado el poder de Dios, pero no es nada como que tú agarres y tú digas, mira, así estaba yo y Dios así me dejó. Yo tengo mis dos ojos. Para la gente, cada vez que yo me quitaba las gafas era algo espantoso, algo monstruoso. Pero yo no quería nada con Dios. Estaba embarazada, me llevan al doctor y el doctor me dice, tenemos que extraerte este ojo porque la córnea ya no te sirve, todo está dañado, tenemos que extraerla porque te va a dañar el otro ojo. Y también, por lo que tú cuentas, por lo que tú dices del problema de la respiración, yo creo que hay que interrumpir tu embarazo, porque ese bebé no va a venir en buenas condiciones, ese bebé está mal. Si mira lo que te hizo el problema de respiración, ¿qué va a pasar con tu bebé? Ha de tener múltiples fracturas, ha de estar mal, sus huesitos, todo, una cosa tremenda. Me dice, vamos a operar, vamos a hacer la operación del ojo y de ahí vamos a ver lo que prosigue con lo del bebé. Yo lloraba porque yo decía, ¿qué está pasando? Algo espeluznante. El doctor decide mi cirugía y no me creían cuando me llevaron con el oftalmólogo no me creía que había sido por el problema de la respiración. Él decía, a esta mujer la golpean o tuvo un accidente, pero no puede ser que sea por problema de respiración. Mi esposo aterrado, o sea, una cosa tremenda. Me cobraban, en ese entonces me cobraban 20,000 pesos, 20,000, 25,000 pesos por la operación. Mi esposo no tenía ni un peso, no sabíamos ni qué hacer. Yo quedo sana para la gloria de Dios. ¿Por qué les digo esto? Mi hermana me traen para casa de mis padres. Mi hermana, la metiche, la que siempre está ahí, mi hermana Flor, me dice a mi mamá, mami, me voy a llevar a Rosy en la tarde, viene un evangelista, van a hacer una campaña y él viene, mami es un hombre que Dios lo usa grandemente, y yo bien enojada, ¿verdad? Porque a mí no me interesaba nada de eso. Mi esposo me dice, Rosy, vamos, me dice mi hermana Flor, Rosy, no pierdes nada, manita, mañana vas a entrar a una cirugía delicada, vamos a ir. Y yo le digo, no quiero ir, o sea, no. Y me dice mi esposo, ya vamos, mi amor, vamos. Entonces me vine, hermanos, a esa campaña. Yo me senté entre las últimas bancas, molesta. Yo recuerdo una bata blanca, con hojitas rojas que yo traía, las gafas. El predicador no me podía ver desde esa distancia. Entonces, en el momento empieza la administración y él dice, la mujer que está en la penúltima banca, la de bata blanca con vestido, la bata blanca con rojo, dice, la de las gafas negras, yo no sé qué tengas en tu ojo, pero Dios en esta hora te va a hacer libre. Y lo primero que a mí se me vino a la mente, mi hermana vino de chismosa y le dijo que yo estoy enferma. Ya le explicó lo que me está pasando. Fue lo primero que me vino a mi mente. Me dice, mi esposo, levántate. Me digo, ay, Miguel, ¿cómo crees que él me va a poder quitar este coágulo si los doctores no me lo han podido quitar? Es una tontería, me dice, pese hasta allá. Bueno, me levanté. Hermanos, yo me levanto y él empieza a orar por mí y me dice, y lo que le prometiste a Dios, no te tardes en cumplirlo. Y de momento empiezo a sentir un asco, todos impactados a las partes de las esquinas de la iglesia. Y yo empiezo a vomitar sangre. El coágulo de sangre del ojo yo lo tiré por la boca y yo sané. Cuando yo me levanté, yo me incorporo, yo me toco el ojo, yo ya no tenía el coágulo. Mi esposo dice, yo pensé que te había picado el ojo y te había reventado la boca, porque cuando vimos la sangre, lo primero que pensamos fue que te había lastimado.
No, para la gloria de Dios, ese momento fue el más hermoso de mi vida, porque yo quedé sana de mi ojo, porque yo fui libre. Pero aún así Rosy era una mujer muy necia. Rosy no quería entender, porque Rosy quería seguir su vida sin meterse en cosas que la gente no me pudiera entender. De ahí fue cuando pasa tiempo, mi hija nace, para la gloria de Dios, mi hija bien, sana, sin ningún problema. Y los doctores impactados, el doctor Mario, un doctor de aquí de Tejar, él fue el que me trató lo del ojo, él se quedó impactado, no lo podía entender. Me dices que te dejaron, me hacen los estudios pertinentes, todo salió bien, la córnea estaba, dices como si te la hubieran mandado a hacer, o sea, todo está bien. Miren, aquí tengo mis dos ojos, yo sé que tal vez ustedes necesitarían ver una foto para ver el antes y el después, pero no la tengo. Pero yo me quedo con lo que yo sé hoy, que es mi Dios. El Dios que me sanó, el Dios que me salvó, el Dios que me rescató de un mundo que yo no entendía. Después nace mi hija a los 6 meses, porque yo no crean que con esto yo vine y busqué de Dios, no. Yo no quería nada con Dios. Entonces me acomodé a una iglesia que se conoce como los bautistas, porque es una iglesia donde no entonan alabanzas yo decía tan alocadas, donde es casi como la iglesia católica. Y ahí me fui, porque a mí sí me gustaban las cosas de Dios, pero digo, ahí no hay nada así como de locos, me voy a meter ahí. Y ahí entré, y me gustaba, pero Dios no me quería ahí. Dios no me quería en una iglesia bautista. Dios me quería en una iglesia cristiana pentecostés. Hoy te lo puedo decir con toda la seguridad. Mi hija nace, a los 6 meses mi hija presenta un problema. Mi hija no quería comer, empezó a enflacar, a adelgazar, se puso flaquita, se puso en los huesos y solo le crecía la cabeza. Los doctores no tenían explicación a su problema de salud. Mi hija simplemente era como si se quisiera dejar morir. Mi esposo le pide al pastor de la iglesia bautista, le pide que si él puede orar en una iglesia más cercana donde nosotros vivíamos, porque para transportarnos nosotros nos hacíamos como 40 minutos, y él quería orar en las madrugadas. Y le dice el pastor, sí, puede ir a una iglesia, si le abren una iglesia cercana ahí de cristianos pentecostés, está bien. Entonces mi esposo se fue a orar a las 5 de la mañana. Mi esposo llega todo espantado, y mi esposo me dice, mi amor, yo no sé qué está pasando, me estoy volviendo loco, no sé, pero escuché una voz que me dijo que mi hija puede sanar en tantos días, una semana prácticamente, pero que él quiere que lo adoremos en esta iglesia, una iglesia cristiana pentecostés de Jamapa. Y yo le dije, pues vamos a hablar con el pastor Adrián y explicarle lo que pasó. Entonces le hablamos, el pastor llegó a la casa, le explicamos, y el pastor nos dijo, eso no viene de parte de Dios. Y tanto no viene de parte de Dios que su hija no va a sanar en una semana. Pues nosotros queríamos ver a nuestra hija sana. La sorpresa más grande fue que mi esposo empezó ahí a las 5 de la mañana, esa iglesita chiquita, y él iba a pedirle a Dios prácticamente a los 7 días de que mi esposo empezó a hacer eso. Mi hija me pidió de comer, y mi hija empezó a comer, y yo me gozaba, porque yo digo, solo Dios puede hacer eso. De ahí nosotros decidimos buscar al Señor en una iglesia pentecostal, aunque no me gustaba, porque no me gustaba. Yo llegué a una velada de oración, eso se hace en las madrugadas. Yo llegué a la velada de oración, fue algo impresionante, porque estábamos nosotros igual en las bancas, y de momento el pastor empieza a decir que había personas que le habían prometido algo a Dios que no lo habían cumplido. Y yo en ese momento sentí como si me lo dijeran a mí. Y yo me vine corriendo rápido hasta el frente. Y yo también con la idea de darle gracias a Dios por la salud de mi hija. Y yo me acerqué al altar y yo le digo, gracias Señor. Y no terminé la palabra de decir perdóname, cuando de momento siento ese mismo remolino que me llevó hace tiempo al infierno, lo volví a sentir. Y una voz tan grave, tan fuerte que me decía,
¿por qué no cumpliste con lo que prometiste? Ahora te voy a enseñar dolor de tus huesos y de tu carne. En ese lugar, a mí Dios me mostraba a muchos familiares que murieron durante el tiempo que yo no quise hablar del testimonio. Pero me dolió que me mostró a alguien que yo amaba mucho, a mi abuelo. Yo sentía que me moría cuando me mostraron eso. Pero al final de cuentas, el Señor me llevó en ese punto para yo ver que era tanto lo que me había sucedido ya, como para que yo no entendiera que yo tenía que testificar esto para todos aquellos que no saben o que no han querido entender o creer que está esta realidad en la humanidad. Entonces fue cuando yo pude entender el propósito que Dios tenía conmigo, cuando yo me di cuenta de que Dios lo que quería es que este testimonio fuera reconocido. Y Él me dijo, lo último que Él me dijo fue, yo no te llevé a ese lugar para que el hombre te creyera. Yo te llevé a ese lugar para que tú le hablaras a toda esa humanidad, todas esas almas, de que este lugar existe. Pero no para que te creyeran, sino para que cuando sea el día, ninguno de ellos tengan justificación delante de mí. Cuando a mí me dice esto el Señor, yo regreso otra vez a este lugar. Y todos estaban orando por mí y yo estaba sin poderme levantar por esa presencia. Pero antes de que yo regreso, el Señor me dice estas palabras. Tú no tienes que hacer que ellos te crean. Lo que quiero es que tú dejes el mensaje para que cuando ellos estén delante de mí no haya justificación. Tú tienes que hablar de lo que yo te he mostrado y que los demás reconozcan que este lugar existe y que hay un dolor más allá que todo lo que ellos están viviendo. Entonces yo puedo entender, porque cuando Él me habla por última vez, Él me dice, cuando estés delante de mí, cúbrete desde tu cabeza hasta tus pies, porque no estás delante de tus dioses paganos. Yo puedo entender la divinidad y la grandeza de ese Dios que yo no entendía. Entonces cuando yo vengo, salgo, fue cuando Rosy dice, ahora sí, se acabó el miedo. Yo no estoy esperando que me creas, yo no estoy esperando que tú cambies tu mente ni que tú hagas lo que yo te estoy diciendo. Y espero este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida, que Dios te abra el entendimiento y que Dios obre en tu vida a través de este testimonio que fue a mi vida primeramente, y yo le doy la gloria a Dios por todo lo bueno que ha sido conmigo, porque hoy estoy respirando, hoy tengo a mi hija, hoy tengo a un esposo, y Dios ha hecho cosas grandísimas en mi vida, que no terminaría nunca de contarte todo lo que Dios me ha dado. Y yo le pido a Dios que allá donde ustedes están viendo todo esto que yo hoy les estoy compartiendo, ustedes puedan pedirle a Dios y analícense y pídanle a Dios, aunque no me creas a mí, pídele a Dios que te lleve a esa verdad como lo hizo conmigo. Porque yo te entiendo, hasta el día de hoy puedo entender muchas cosas de las que muchos no podemos comprender. Y en verdad yo le digo a Dios en esta hora que sea bendiciendo tu vida, la vida de tu familia y la vida de todos aquellos que me escuchen. Que Dios los bendiga grandemente. Tiempos finales. Profecías, revelaciones y prédicas, y un contenido totalmente cristiano. Suscríbete, comparte el video y no olvides activar la campana. Tiempos finales. Dios te bendiga.